Entonces, debemos dejar de lado todo orgullo que nos hace pensar que en la salvación de Cristo se involucra el yo, el ego personal. El ser humano, nosotros, en la salvación que Cristo nos dio, no tenemos nada que ver con esa salvación. No contribuimos en nada. Cristo la logró completa para nosotros. Así que en todo caso el yo, tendríamos que hacer eso con el ego, con el yo. Si somos sinceros, nos damos cuenta de que la salvación son buenas noticias precisamente porque el verdadero evangelio, las buenas noticias, nos sacan a nosotros de la ecuación. Si nosotros somos sinceros, nos vamos a dar cuenta que si la salvación dependiera de nosotros, del yo, estaríamos totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Claro, nunca faltará el que diga, no, yo no peco, yo cumplo, yo voy a todos los cultos, yo lo hago bien todo y bajo mis propios esfuerzos personales, yo sí soy salvo, porque yo no peco. Sin embargo, una persona así está en error y miente, porque si bien es cierto, en la carne y el espíritu están en una lucha constante, y el mismo Pablo decía, el mal que no quiero, ese es lo que hago. Obviamente Pablo en un sentido decía, ese pecado que odio, que aborrezco, ese mal que no quiero hacer es el que hago. Porque ningún ser humano puede decir que tiene 0% pecados. Ningún ser humano puede decir que tiene 0% de pecados. Humanamente todos pecamos a diario. Lo que no hacemos es practicar el pecado. La Biblia deja claramente establecido quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Los que practican el pecado son hijos del diablo. Y los que no practicamos el pecado somos hijos de Dios. No significa que ya no pecamos. Así que hay una salvación falsa que se predica, que supuestamente tú tienes que tener 0% de pecados para irte al cielo. Pero díganme ustedes, ¿qué ser humano que se llame cristiano, que ha muerto hasta el sol de hoy, podemos decir que ha muerto con 0% de pecados? Obviamente no es posible. Todo ser humano cristiano que ha muerto, y ese día por lo menos 1 o 2 pecados cometió. ¿Se fue al infierno por eso? Claro que no. Claro que no. Porque si de eso dependiera la salvación, siendo sinceros, de pecar un día, de cometer 1 o 2 pecados en un día, nadie sería salvo, porque todos pecamos. Entonces, esa persona que murió con 1 o con 2 pecados ese día que cometió, que seguro los cometió, o más, tiene abogado en Cristo. En eso consiste la salvación precisamente. En que cuando Cristo murió por nosotros, perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, todos. Pero ¿acaso eso me da carta libre a mí para ir y pecar deliberadamente? Por esa revelación de que Cristo ya pagó por mis pecados. Ve allá, hijo. De ninguna manera. Todo lo contrario. El apóstol Pablo dijo que la gracia no era motivo para pecar deliberadamente. Todo lo contrario. Vivimos en una actitud de gozo continuo, de agradecimiento. Lo que sucede en nuestra vida es un cambio de naturaleza. Un arrepentimiento que sucede una sola vez cuando creemos el Evangelio. Un cambio de mentalidad respecto al pecado. Pero no nos estamos arrepintiendo todos los días, como hacen en la misa católica, por ejemplo. Cada vez que se produce la misa católica, lo que está sucediendo realmente ahí es que ellos creen que están sacrificando a Cristo todos los domingos. Y muchos evangélicos actúan de la misma forma. Cada vez que se levantan todos los días pidiendo perdón por sus pecados, Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por mis pecados, perdóname por mis pecados. Es como que sacrificaran a Cristo todos los días.
El sacrificio de Cristo, según Hebreo, fue una sola vez y para siempre. Y con un solo sacrificio hizo perfectos a todos los hombres, a todos aquellos que hemos creído el mensaje. El catolicismo tiene una doctrina que se llama la doctrina de la transustanciación. Esa doctrina consiste en que el cuerpo, en que el vino que toman y la hostia, para ellos no es vino ni hostia. En el momento que el sacerdote la bendice, ellos creen que literalmente ese vino se convierte en sangre y que esa hostia, que es pan, se convierte en carne. Literal. La transustanciación tiene que ver con que ellos creen que en el momento que el sacerdote bendice eso, hay una conversión literal de sangre y carne. Y ellos se lo comen y se lo beben. Entonces están como sacrificando a Cristo, según ellos, todos los días. Autoflagelándose por mi culpa, por mi propia culpa. Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por mis pecados, perdóname por mis pecados, a cada segundo. Como si Cristo tiene que volver a ser sacrificado a cada rato. Y eso no es así. Cristo, un solo sacrificio por los pecados de los que hemos creído y hemos sido perdonados una sola vez y para siempre. Entonces el mensaje de Gigi Ávila incluía el mensaje de Cristo más lo que tú tenías que hacer para mantenerte salvo. Cristo murió, fue crucificado y resucitó para perdonar tus pecados, más si no te pones una falda larga, te vas al infierno. Si no te desmaquillas, te vas al infierno. Si no ayunas, oras, lees la Biblia, te vas al infierno. Entonces, es una falsa salvación que te mantiene en una constante amenaza. No son buenas noticias. Las buenas noticias del verdadero evangelio son que Cristo lo hizo su obra completa para nosotros. Obviamente, si como hijos nosotros no cuidamos, no valoramos, no tenemos en alta estima nuestra salvación con temor y temblor, la Biblia dice que Dios al que toma como hijo, a ese corrige. Obviamente, al que toma como hijo corrige, y quien camine por esta vida sin honrar ese sacrificio, siendo salvo, y no camina como se espera de alguien lleno del Espíritu, esa persona va a perder galardones, va a perder muchos galardones, pero su salvación jamás, porque no depende de él, depende de lo que Cristo le entregó, si realmente cree de corazón el mensaje. Entonces, el falso evangelio que se predica hoy en día involucra tu yo, tu ego, tu orgullo. Y muchas veces estamos nosotros corriendo, o estábamos en mi caso, pero muchos hoy en día están corriendo detrás de ese evangelio. Y la religión lo único que hace es someter a las personas, esclavizarlas, regresarlas a la ley. Hay algo básico que todo evangélico debe saber, todo cristiano, que de verdad ame a Cristo de corazón. Y es que hay un antes y después de Cristo. Hay un antes y después de Cristo. Imagínense que esta es la línea del tiempo. Comienzo y final. La cruz marca un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. Pero muchos no enseñan así, muchos hacen una mezcolanza entre la ley y la gracia, entre el Antiguo y Nuevo Testamento. No saben hacer diferencia, no saben usar bien la palabra de verdad. Pablo le dijo a Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Usar en el original significa trazar bien, dispensar bien, saber diferenciar entre las administraciones, entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Es una diferencia enorme. Ahí es donde muchos
pastores saben que si enseñan eso bien, que si lo enseñan correctamente, lo primero que se les vendría abajo es el famoso diezmo, que era de la ley. Aquí, en el Antiguo Testamento, era parte de la ley. Y Pablo dijo que tú no podías pretender cumplir un precepto de la ley dejando de cumplir todos los demás. Porque te haces maldito, te caes de la gracia. Si alguien pretende justificarse por medio de la ley, cae bajo maldición. Esa es la realidad. Ellos saben que si enseñan bien esto, se les cae el chiringuito. Porque ya no van a estar utilizando frases como yo soy el ungido de Jehová y tú tienes que someterte a mí, porque así como Eliseo andaba detrás de Elías, tú tienes que ir detrás de mi unción. Eso no existe bajo la gracia. Eso aquí ya no existe bajo la gracia, porque en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en todas las personas. Solo le hablaba al pueblo a través de los profetas, de algunos ungidos que el Espíritu Santo trabajaba por medio de ellos, no en toda la gente. Por eso Eliseo andaba detrás de Elías. Sin embargo, hoy bajo la gracia dice que nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Cuál es la unción del Santo? El Espíritu Santo mismo. Esa es la unción. Cuando estamos llenos del Espíritu, esa es la unción. Entonces ya no existen frases tales como yo soy el ungido, sígueme a mí. Ya no existen más. Porque ese era un periodo distinto al que estamos viviendo hoy. Hoy en día todo el creyente que pone su confianza en la obra hecha por Cristo Jesús en la cruz, como dice Efesios 1:13, una vez que oímos y creímos este mensaje de la cruz, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces somos ungidos todos. Pero hoy en día tenemos en las congregaciones pequeños papas romanos que se creen infalibles y que nadie les puede corregir, nadie les puede exhortar. Por lo menos yo, de los pastores que he intentado corregir en mi vida, ninguno se ha dejado corregir. Y el último me dijo: atrevido, ¿cómo te atreves a querer corregirme a mí? Atrevido. Inclusive hasta me puedo enojar contigo porque la forma en que me estás hablando. No, la forma era con la Biblia. Pero ellos no permiten que nadie les diga nada. Sin embargo, ellos sí se dedican a corregir a todos los demás. Entonces se creen infalibles y se ponen en pirámides de autoridad, donde arriba de la pirámide, en la cúspide, hay una sola persona a la cual hay que someterse. Eso no es bíblico. La Biblia dice: sométanse los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros. Nadie es más grande. En el reino de los cielos las cosas no funcionan como nos han enseñado. En el reino de los cielos, en el verdadero evangelio, en la gracia que estamos hoy, todos somos iguales delante de Dios. No, Dios no hace acepción de personas. ¿Acaso no tenemos el mismo Espíritu Santo? ¿Acaso no nos compró la misma sangre a todos? ¿Acaso algunos tienen una medida mayor de salvación? Todos somos iguales delante del Padre. Y cuando yo estoy equivocado y alguien viene lleno del Espíritu Santo y me corrige, y yo discierno que esa persona está utilizando bien la palabra de verdad para corregirme, más me vale someterme a Cristo voluntariamente, porque estamos bajo la gracia, ya no bajo un yugo. Más me vale someterme a Cristo, porque no es a Juan Pérez que me estoy sometiendo. Juan Pérez quizás sea calvo, negrito, chaparrito, y ante mis ojos aparentemente no parece tan ungido, pero si lo está, lo más sensato es someternos a Cristo, porque a quien nos sometemos es a Cristo. Ninguna mujer está bajo la autoridad de su esposo, que es la cabeza del hogar, por imposición, por obligación, ¿no? Ella se siente inspirada a ponerse bajo la cabeza que es su esposo, porque ese esposo la inspira cuando ella ve que él se somete a Cristo en amor. Es una cadena. Y todos nos sometemos unos a otros en amor,
pero a Cristo. ¿Y cuánto nos está costando entender esto? Hoy en día se ha levantado una idolatría de la gente hacia sus líderes. Y lo que el líder dice es infalible. Va a misa. Como dice la frase, va a misa. Pero viene un pelado que no tiene un título de apóstol, de evangelista, de maestro, de pastor. Y lo mandamos a volar. Bueno, yo no, pero lo mandan a volar muchos. Aunque venga con la palabra. Aunque sea más coherente bíblicamente que el mismo pastor, novelero. Pero lo rechazamos. ¿Por qué? Porque el otro tiene título, tiene un título. Así como a Jesús lo escupieron, lo rechazaron, lo crucificaron, porque no tenía título de pastor. Aunque él era el buen pastor y dio su vida por las ovejas. Pero la gente seguía a los pastores, a los fariseos de aquel tiempo, que eran los pastores de Israel, que enseñaban falsa doctrina. Y la mayoría en el pueblo de Israel le creyeron a esos falsos pastores y rechazaron a su Mesías. No entendieron, no vieron el tiempo de Dios. No lo pudieron discernir. Y hoy está sucediendo lo mismo. A los verdaderos hombres de Dios se nos escupe en la cara y se nos dice: tú no eres nada. Tú no tienes título de nada. Tú no tienes like en tus vídeos. A ti nadie te conoce. Tú no eres famoso. Aunque les prediques con la verdad. Pero el otro, el famoso, el que tiene título, el que... a ese sí lo voy a escuchar. Entonces se ha perdido la capacidad de discernimiento, pero se está insultando a Cristo cuando despreciamos a aquellos hombres que Dios utiliza. Dios no va a enviar ángeles. Dios sigue utilizando hombres llenos de su espíritu. Pero hoy no está la iglesia aprendiendo a discernir quiénes son los profetas verdaderos y quiénes los falsos. Entonces, el mensaje que estamos escuchando de salvación en el 90% de la religión evangélica de la cual yo me salí, el motivo principal es porque mezclan la salvación en Cristo más lo que el ser humano puede hacer para mantenerse salvo. Y ese es un falso mensaje. Ese es un falso mensaje. Entonces, si un líder enseña, si una persona, un maestro enseña en el cuerpo de Cristo la verdad, el antes de Cristo y el después de Cristo, se les acaba a muchos el falso mensaje que han estado predicando, porque ya no van a poder hacer sus viajes al pasado para traer cosas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No toda verdad bíblica es una verdad que está vigente. No toda verdad bíblica está vigente bajo la gracia. Yo no puedo intentar traer el diezmo de la ley a la gracia y dejar de practicar, de guardar el sábado, de practicar el sacrificio de animales, el ojo por ojo y diente por diente. Y como les repito, hay pastores que les encanta traer el diezmo, pero si sus hijos no están obedeciéndolos, no los sacan al campamento, como decían en la ley, y los matan. Decía la ley que cualquier hijo rebelde que no reflexionaba y respetaba a sus padres, la ley mandaba a sacarlo fuera del campamento y matarlo. Esa era la ley. Tampoco traen la circuncisión. No les gusta. Solo traen aquello que les conviene. El diezmo, muchos dicen, no, pero Melquisedec diezmó, ese diezmo no aplica tampoco bajo la gracia, porque Abraham jamás diezmó de su dinero, fue de un botín de guerra, y lo hizo una sola vez. Y fue algo voluntario que nació de él, no se lo pidió Melquisedec, entonces aplica más como ofrenda voluntaria, pero no de dinero, no fue en dinero. Tampoco el diezmo de la ley era en dinero, tampoco
Si hubiese sido importante el diezmo de Melquisedec, ¿por qué no lo cobró Pablo? O lo pagó, ¿por qué Jesús no lo cobró o lo pagó ese diezmo? Jesús en Mateo 23 le dijo a los fariseos, lo más importante es la justicia, el amor y la misericordia, sin que dejen de practicar el diezmo. Obviamente, porque estaba bajo la ley. Jesús no les podía decir, no practiquen el diezmo. Jesús no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. No dejen de practicar el diezmo. Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte de la ley. Se desarrollaron bajo la ley, no bajo la gracia. Y aquí es donde viene la confusión en que caen muchos pastores, porque la gente se basa en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, toda su doctrina, y desprecian a Pablo, cuando la revelación y la doctrina que le fue dada a la iglesia, Cristo ya resucitado, porque Pablo dice, a Cristo no conocimos en la carne, Cristo ya resucitado, le da la revelación a Pablo. No sé si me equivoco, pero creo que son 18 libros, algo así, 18 o 17 libros. Casi el 90% del Nuevo Testamento escrito por Pablo. Sin embargo, lo hacen a un lado. Es el apóstol de la gracia. Entonces tenemos que entender eso. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se ubican antes de la cruz. Bajo la ley. Doctrina para Israel. Y cuando la gracia comienza y Dios elige a un apóstol, a Saulo de Tarso, y le cambia el nombre a Pablo y lo envía a los gentiles, la doctrina que se le da a la iglesia, al cuerpo de Cristo bajo la gracia, es totalmente distinto a esto. Ya no es igual, ya no necesitamos intermediarios. Por eso el velo se rasga. Porque ya el ungido no solamente era Elías y había que ir detrás de la unción de Elías. No, todos estamos ungidos ahora. Todos tenemos libre entrada al lugar santísimo. ¿Por qué entonces la insistencia de mantener intermediarios humanos? ¿Por qué la insistencia de practicar una religión, de asistir a templos que llaman ellos la casa de Dios? Una terrible herejía, cuando la casa somos nosotros, el habitáculo del Espíritu Santo. ¿Por qué esa insistencia? Cuando a partir de la cruz en adelante, después de Cristo, todo cambió, es totalmente distinto. Totalmente distinto. Les aconsejo que lean Juan 4, 21, 22 y 23 o todo el capítulo cuando le habló Jesús a la mujer samaritana. El mismo Jesús echa por tierra todo sistema religioso. Ustedes, samaritanos, han adorado en este monte, en Jericín, pero ustedes no saben lo que adoran. Obviamente porque los samaritanos se habían mezclado con culturas paganas y ellos tenían una mezcla de adoración entre Jehová y otros dioses. Entonces Jesús le dice, ustedes no saben lo que adoran, pero nosotros sí sabemos lo que adoramos, los judíos, los israelitas, porque de Israel viene la salvación. Sin embargo, ni ustedes tienen ya que venir a adorar este monte, ni nosotros ir a Jerusalén, al templo, para adorar al Padre, porque viene la hora, y es ahora mismo, ahora, en que los que de verdad adoran al Padre, los que ofrecen una verdadera adoración, lo harán de una forma espiritual. ¿Qué significa de una forma espiritual? Significa que ya no, la adoración que ofrecemos hoy al Padre ya no puede conllevar rituales y ceremonias físicas, ofrecimientos de animales, bautismos físicos en agua, etcétera, etcétera, rituales y ceremonias. Es de una manera espiritual. Entonces, ¿por qué le ponen cargas a la gente en las religiones como la evangélica? Es que tenés que bautizarte. Cuando el bautismo de Jesús no fue en agua. De hecho, dice en Juan 1:4 que Él no bautizó a nadie. Los que bautizaban eran sus discípulos, pero ellos no entendían nada. De hecho, ellos no tenían ni siquiera el Espíritu Santo adentro cuando hacían eso. Les costaba entender. El bautismo de Jesús nunca fue en agua. Dice la Biblia que nosotros hemos sido bautizados en Cristo y en su muerte de una manera espiritual. Y ahí no menciona agua. Por tanto, vayan y bauticen, la gran comisión no menciona agua. ¿Por qué le ponemos agua donde no hay? Cuando Juan dijo, yo lo bautizo en agua, yo. Pero el que viene después de mí, que no soy digno ni de atar las correas de sus zapatos, no
Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego, no en agua. Él aclaró, yo lo bautizo en agua. Y no hay evidencia bíblica alguna de que el bautismo de Jesús haya sido en agua. Que Pablo bautizó en agua es verdad, pero en 1 Corintios 1:17 Cristo mismo le dice a Pablo, ya no bautices en agua, ve y predica el evangelio, que es poder de Dios para salvar. No bautices más, porque esa era una costumbre que, como toda costumbre judaica, de ritual, de ceremonia, no fue fácil desarraigarla de la noche a la mañana. No fue fácil. El libro de los Hechos es un libro de transición por eso. Un cambio, sobre todo en la mente humana, que tiene muchas estructuras, no sucede de lunes a martes. Fueron más de 14 años en que Pablo mismo practicó ciertas cosas que después Cristo le dijo, no más. No más. Y Pablo mismo aclara por qué las practicó. Por amor a los judíos, dijo Pablo, a mis hermanos judíos, para atraerlos. Pero lo que Pablo pudo entender más adelante es que ellos ya habían rechazado a su Mesías. Por tanto, tuvo que irse totalmente a los gentiles y dejar de practicar toda cuestión que tenía que ver con la ley. Y él mismo lo aclara, dice, tuve que practicar ciertas cosas de la ley, pero no sujeto a la ley, solamente para que mis hermanos judíos pudieran captar el mensaje que yo tenía para ellos. Entonces, si no se entiende esa diferencia, se hace una terrible confusión en la religión evangélica y la gente se vuelve totalmente religiosa y dependiente de asistencias a cultos, de horarios, etcétera, etcétera. Y muchos dicen, sí, pero es que la Biblia dice no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Ahora mismo nos estamos congregando. Ahora mismo nos estamos congregando en un solo espíritu, unidos en un solo espíritu, como lo hacía la iglesia primitiva. Si hubiesen tenido internet, lo hubieran utilizado, pero no había internet, se congregaban físicamente en las casas, que todavía lo podemos hacer. Pero el congregarse lo han supeditado a construcción de templos, a poner cargas sobre la gente, a compra de mobiliario y de instrumentos carísimos. Eso no es el evangelio, eso no es la voluntad de Dios para su cuerpo, para el cuerpo de Cristo. Nos han hecho perfectos religiosos. La mayoría de las personas que hoy les cerraron la puerta en la cara de los locales no saben cómo hacer, no saben qué hacer. Se sienten sin Dios, se sienten sin comunión, cuando no deberían menguar. ¿Por qué tiene que menguar la comunión con Dios? ¿Por qué tiene que cambiar en algo? Si no depende de templos. Tu comunión con Cristo es eterna. Es las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El culto se desarrolla desde nuestro interior. Por eso es que frases como vamos al culto, a la casa de Dios, son frases totalmente antibíblicas. Pero es normal escuchar a personas decir en los púlpitos, bienvenidos a la casa de Dios. El diablo mismo hablando desde los púlpitos. Si el atrevido se atrevió a hablarle a Jesús con la palabra, utiliza la palabra también para intentar confundir a aquellos que no aman escudriñarla. Con la misma Biblia los confunde. Es que esa frase es bíblica. Como Judas es bíblico que se ahorcó, pero porque sea bíblico no se va a ir a ahorcar todo el mundo. O sea, así de sencillo. No todo lo que es bíblico, por ser una verdad bíblica, está vigente hoy en día o tenemos que practicarlo. Así de sencillo. Entonces, ustedes tienen discernimiento y sabrán discernir entre esta salvación que solo es en Cristo o esta en la que la religión te ha dicho que tú puedes involucrarte y ser corredentor con Cristo. Ustedes mismos sabrán discernir entre antes de la cruz y después de la cruz y en el tiempo que están viviendo. Hoy la mayoría de pastores, la mayoría, casi todos están en error
mezclando cosas de aquí con cosas de acá, mezclando a la nación de Israel con el cuerpo de Cristo, mezclando las promesas que son para Israel, las profecías que son para Israel, como si fueran para el cuerpo de Cristo. Terrible error, garrafal. Y vamos a seguir hablando de estos temas, profundizando. Y nada, seguimos platicando.